En el verso 7 ya Salomón nos está aclarando algo que es importante conocer y aprender de ello, porque dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Salomón en esta parte está diciendo que si nosotros somos soñadores, pero no trabajamos sobre nuestros sueños, al final lo que soñemos o lo que anhelemos o lo que deseemos será vanidad. Veámoslo de esta manera. Digamos que yo quiero una casa y un carro, pero no quiero trabajar. ¿Creen ustedes que lo voy a lograr? Automáticamente no. Porque con el trabajo consigo el dinero, entonces puedo pagar una casa, puedo ahorrar. Bueno, el medio como el cual yo quiera adquirirlo va a ser mi decisión, pero entonces no voy a obtener un medio. Lo que estoy tratando de decir es que, veámoslo de esta manera. ¿Es malo soñar? No es malo soñar. ¿Es malo desear? No es malo desear. ¿Es malo querer alcanzar algo? No, no es malo. No lo es porque de cierta manera todos tenemos sueños y anhelos. Lo malo sería en esta parte no trabajar sobre los sueños, como que dice, no desempeñar, no hacerlo realidad. Tenemos que entender que los sueños son como una visión, una meta, algo, un objetivo que me estoy trazando. Pero de cierta manera voy a lograrlo, voy a alcanzarlo cuando trabaje en ellos. Entonces no será vanidad, no será algo pasajero, no será algo que no existió, algo que no tiene sentido. A eso nos está llevando Salomón. Ahora, trato de hablar todo esto porque realmente cuando nosotros hacemos conciencia del tipo de persona que somos, de los que nos determinamos alcanzar algo, de los que trabajamos por lograr algo, lógicamente no por vanagloria ni nada de eso, sino porque no lo merecemos. Digamos, ¿alguien se merece una buena casa? Claro que sí, se merece una buena casa. Es muy bonito tener una bonita casa, disfrutar de ella, subirse uno al segundo nivel, si se puede, es muy bonito, tener un balcón, tener una mejor vista. Hay cosas que realmente uno puede lograrlas hacer si se los proponen. Pero veamos algo. Si yo realmente no tengo un deseo de una casa de segundo nivel, me conformo con la primera. No es malo, no es malo. Pero tengo que entender que lo puedo lograr. Si lo logró mi vecino, lo logró. Entonces, ¿cómo lo logró él? Trabajando, alcanzando, luchando. Así es. Entonces, lo mismo puedo hacer, pero no lo quiero hacer, está bien. Pero realmente tengo que entender que no se trata de soñar, no se trata de decir, no se trata de hablar, sino se trata de que quiero alcanzar algo, no quiero que sea vanidad, debo de trabajar. Dice también, y en las muchas palabras, abunda la vanidad y en las muchas palabras. Como que dice, otra forma de ver la vanidad es cuando alguien habla por hablar. Normalmente yo lo he visto en los jóvenes. Ustedes. Conozco, a muchos jóvenes que de cierta manera cuando ellos empiezan a trabajar y que yo voy a hacer una buena casa, y yo estuve ahí, y que voy a tener esto, y que voy a tener un carro, y que voy a tener motos, y que voy a tener de todo. Pero realmente en la mucha palabra, y creemos que diciendo esto, y a veces hay cierto error en las escuelas que pasan porque nos dice que un niño de 12 años que diga ¿qué quiere ser? Y parece que los maestros a veces, qué bravo, y hasta lo aplauden, ¿no? Porque el niño dice, yo quiero ser doctor. Pero no le dicen que para llegar a ser doctor tienen que estudiar esto y esto, esto y esto. Y créanme, si tú se lo dices a un niño en ese rato, se va a desanimar, lógico. Pero también si tú no le dices lo que tiene que implica, créeme, después el niño no lo va a hacer. Está bien que aplaudamos que el niño tiene un objetivo, pero está bien también que le enseñemos que para alcanzarlo debe hacer algo. Entonces, no está mal ver eso, está mal cuando no se lo aclaramos, porque de cierta manera lo vamos a encontrar y no lo va a alcanzar. Pero cuando el niño es consciente, cuando realmente es, pues está bien. ¿Qué estoy tratando de decir en esta parte?
Nosotros como cristianos evangélicos necesitamos ser más conscientes de lo que estamos haciendo. Necesitamos realmente alcanzar, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Ya cuando ya Dios se manifestó a mí, ya cuando yo ya entendí, me di cuenta que necesitaba desarrollar el ministerio. Gracias a Dios, Dios me dio ideas. Gracias a Dios hubieron pastores que me dieron la oportunidad. Y consecutivamente lo hice. Gracias a Dios ya llevo, vamos a ver, ya serían 25 menos, bueno, quitémosle unos meses, por meses nada más. Pero podríamos decir que estoy a punto de cumplir los 25 años de ser cristiano. Y la verdad, yo bendigo a Dios por las facilidades y la forma y todo el desempeño, la fuerza. A veces en contra podríamos decir, de dificultades. Lograr lo que Dios me ha dado realmente es algo maravilloso. Pero igual tú puedes hacerlo, digamos, a veces, en mi caso yo no deseé, digamos, a mí Dios me lo revelaba, pero me di cuenta que cuando ya estaban los planes de Dios, entonces le dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y entendí que era desarrollar el don que Dios me había dado. Gracias a Dios hasta acá, yo sé que lo tengo desarrollado. ¿Puedo mejorarlo? Claro que puedo mejorarlo. ¿Puedo alcanzar mejores cosas? Claro, pero tengo que estar en el ejercicio de estar ejerciendo lo que Dios me ha dado. Así que con esto te animo. ¿Por qué? Porque dice, pero tú teme a Dios. Realmente, para cerrar, lo que tienes que aprender es esto. Cuando tú veas a Dios como ser superior, cuando tu objetivo sea agradarlo, cuando tengas conciencia de que a Él le gusta la excelencia, cuando aprendas de que Dios busca lo mejor, lo vas a hacer. Dios te va a ayudar, te va a dar la fuerza y lo vas a lograr. Eclesiastés, la vida sin Dios. Introducción. El título de este libro en el antiguo hebreo es Kelet, reunir en asamblea, que literalmente significa uno que convoca a una asamblea y se dirige a ella. Por lo general se traduce predicador o maestro, según Eclesiastés 1:12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. La palabra correspondiente en la Septuaginta es Eclesiastes, de la cual se deriva el título en castellano, Eclesiastés. El primer punto que quiero tocar es la vida sin Dios, que es el título que su servidor le ha puesto a este libro. La vida sin Dios. Veámoslo de esta manera. Cuando uno anda sin Dios, voy a analizarlo como yo lo analicé en el pasado cuando yo no conocía a Dios. Digamos, les he comentado, yo me sentía como un extraterrestre en Guatemala, que es donde yo soy, del lugar donde estaba. Porque yo veía el accionar de las personas en el tiempo que yo crecí. Había mucha violencia, la mayoría, yo les digo así, parecían gallos de pelea. Todo el mundo se agarraba, todo se arreglaba a golpes, habían armas, muchos ebrios en ese entonces. Me acuerdo que los jóvenes de ese entonces, digamos, les digo jóvenes porque yo salía a la calle y encontraba dándose, pero créanme que yo me quedaba hasta mudo, pues, porque, digamos, en mi razonamiento de niño, eso me impresionaba, eso decía yo, pero ¿por qué se golpean? Y, no, hombre, si lo pueden matar, se pueden dañar, digamos. Mi impresión era por qué se dañaba el uno al otro. Y fui creciendo y lógicamente me empieza a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque compañeros que venían y me decían, mira, salgamos a la calle, dame la mano, y costumbres que tenían. Y yo me quedaba, no, yo no voy a pelear, yo no te voy a hacer daño. Pero pasaba el punto donde ellos ya me lastimaban, entonces yo perdía la razón cuando sentía les estaba dando, ¿va? Pero era algo que yo perdía como que la razón. Actuaba muy violento ya sin razón, pero a la vez yo evitaba, decía, pero ¿por qué se golpean? No, hombre, deberían de amarse, deberían de respetarse, deberían de... Habían cosas así como que incomprensibles. Eso me hacía a mí sentirme como extraterrestre, porque yo miraba que todos
les gustaba la violencia, les gustaba el pelear, les gustaba ese fue el entorno que yo vivía. Inclusive empezaron las maras teniendo casi que 12 años, teniendo 12 años, empiezan las maras en Guatemala, bueno, ya veían ciertas, pero ahí por donde yo vivía nunca se había formado una y se forma una ahí. Y empiezan y empiezo a ver cómo se agarran a machetazos, cómo se vuelan los brazos, y créanme que yo así va, pero cuando yo ya vengo al Evangelio, empiezo a tener una identidad y me gusta porque con el Evangelio puedo hablar a alguien que se respete, que se ame, el valor de la vida, lo que la Biblia te enseña cuando dice no matarás, te está diciendo valor a la vida de la otra persona, no lo dañes. Y cosas así, ¿verdad? Empiezo a entender, no cometerás adulterio, respeta a la esposa del otro, no cometerás fornicación, como que dicen, no agarres a una mujer por agarrarla, podemos decir, o por tenerla ahí como que fuera un objeto. Y empiezo a entender muchas cosas muy bonitas y todo eso me va, entonces no es que sea extraterrestre, yo traía de plano ya la esencia de Dios dentro de mí y empiezo a todo esto. Al punto que llego es de que empiezo a ver situaciones, podríamos decir como que difíciles, situaciones adversas en matrimonios, en familiares, en personas que de cierta manera no pueden como que superar sus problemas. Y vengo y no busquen a Dios, miren, no se separen, hagan esto, pero tratándoles de ayudar porque, miren, los niños están sufriendo, digamos, tal vez lo que realmente a mí me ha enraizado es no ver personas sufriendo. Entonces, de cierta manera empiezo a conocer hermanas casadas que quieren separarse, ¿verdad? Y me acuerdo que en una ocasión, pues, hablaban y no, hermana, no se separe, mire que vamos a orar, mire que la Biblia dice, y llegaba y no, se separaban, ¿va? Entonces, todo eso me llevó a mí a entender y a trazar bases tan importantes en mi vida que hoy en día yo le digo a Dios gracias porque me ha hecho entender muchas cosas tan hermosas y preciosas que de cierta manera uno aprende a valorar y estoy en el mejor lugar. Claro, ha existido muchas cosas que me han llevado a querer alejarme de Dios, me han quedado, por ejemplo, cuando fui empresario, pues de cierta manera me metí al transporte y me acuerdo cuando un tiempo que fuimos a huelgas y gritaban las consignas ante el gobierno, ante esta gente que nos estaba robando, pero cuando me di cuenta que nosotros también andábamos robando, entonces dije, no, esto no es de Dios, como que aquí estamos en una situación, dejé esto, perdí, fui a la quiebra, me quedé sin ni un centavo, pero él decía, no, yo sé que Dios está conmigo, sigo siendo predicador, cambié, me di cuenta de mi error. Lo que estoy tratando de decir es que vamos a ver la vida de Salomón y cómo Salomón se empezó a alejar de Dios. Lo que estoy tratando también de decir es que en mí han existido muchas cosas para alejarme de Dios, pero gracias a Dios no han prosperado. Me viene a mi mente la vida de Salomón y digo, no, Señor, yo no quiero venir y volver otra vez a donde estaba. Digamos, esta alabanza de si decidiera negar mi fe, igual está, ahorita que entonamos, cuánto daría por amar, yo lo hago porque realmente mi experiencia es tan hermosa, créanme. A la mayoría de gente que conozco le he dicho, yo prefiero perder esto, les he hablado que he preferido perder. Por ejemplo, en mi caso perdí la empresa, prefiero perderla, pero no perder a Dios. Entonces, realmente a través de esto que estamos estudiando ahorita vamos a entender qué fue lo que le pasó a Salomón, por qué se alejó con Dios. Entonces, el punto es que tú necesitas entender que la vida sin Dios no tiene sentido, que la vida sin Dios realmente es horrible, es como una guerra, digamos, yo digo, si yo no fuera predicador, evangelista, entonces me tengo que volver soldado, me tengo que volver ladrón, o me tengo que volver marero, o me tengo que volver político. Es que, créanme, la política, bueno, yo porque la vi de cerca cuando estuve en esto del transporte, y ahí es robar, y el que roba pues tiene, ¿va?
me vuelvo... Entonces todo esto lo he dejado, yo no quiero nada de eso. Yo miro al mundo como una escena de guerra, como una inundación. Por eso, bueno, volviendo otra vez a repetir, pero yo lo veo así. Yo no me quiero ver en una inundación, no me quiero ver en una guerra, no me quiero ver en situaciones. Yo me quiero ver como me veo hoy. Y si tengo que perder algunas cosas, estoy dispuesto a perderlas, pero perder a Dios jamás. Se lo he dicho a Dios, y estoy como el salmista: una cosa he demandado, y esa buscaré, que estar en su templo todos los días de mi vida, hasta que Él pues venga a traerme. Ese es mi objetivo. Te lo comparto como yo lo veo hoy en día. El verdadero sentido de Eclesiastés es reunir en asamblea, digamos, en una iglesia, en un lugar, en un templo. Porque vamos a escuchar al predicador, vamos a escuchar al maestro, vamos a escuchar a alguien que nos va a hablar algo interesante. Y me gusta la identidad o la convicción con la que Salomón empieza a narrar. Eclesiastés dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel. Como quien dice, de cierta manera era importante que él predicara, que el rey nos diera a conocer su experiencia. Y en este caso empieza a hablar de su experiencia y a tocar varios puntos y a recomendar, y empieza a decir lo que es interesante y lo que él narra y lo que él vio, lo que él entendió. Y casi que lo mismo en mi caso yo estoy haciendo, ¿verdad? Y lo hacen muchos predicadores, lo hacen muchos evangelistas, lo hacen la mayoría que entendemos la palabra. Digamos, si te das cuenta, yo te puedo hablar de salvación, yo te puedo hablar de sanidad, te puedo hablar de profecía, te puedo hablar de apostolado, te puedo hablar de muchas cosas. Pero en este caso estamos hablando algo tan esencial, que es leer la Biblia. Digamos, si tú no entiendes que Salomón te está comprendiendo, te está dando a entender su experiencia, tú no entiendes que el predicador es el rey Salomón, tú no entiendes cuál fue el impulso, por qué él empezó a escribir y a decir las tales cosas. Puedes leer la Biblia como un periódico, como algo que no entiendes, y te puedes aburrir. Pero cuando tú empiezas a entender realmente que Eclesiastés está diciendo que es reunirnos en asamblea, lo importante que es reunirnos en la iglesia y escuchar testimonio, experiencias, escuchar declaraciones, escuchar alabanza, escuchar cuántas cosas se puede hacer en una iglesia. Escuchar al hermano orar, la forma en que él ora, muy sabia. Yo no oro así, y decir, bueno, voy a orar así. Cosas que te van a ir educando, cosas que van a hacer que un día te digan: mira, puedes empezar con la oración inicial, y no vas a estar yo ¿por qué? No, claro, amén, vamos. O puedes dar una lectura, vamos, y así, digamos, sin titubear, sino porque te has estado preparando, has estado, inclusive te van a dar a mí me pasó en muchos lugares, decía: hermano, ¿nos puede predicar? Claro. Y a veces me decía: hermano, lo admiramos porque usted siempre anda preparado. No es eso, sino porque yo experimento, pongo en práctica la palabra, me meto con Dios. Entonces, ¿qué me toca que hablar ahí? Lo que Dios hace en mi vida, lo que Dios me permite vivir, lo que me permite experimentar. Entonces, no voy a hablar. Sí, es cierto, agarro simbolismo de Pablo, agarro de todos los personajes de la Biblia, pero no voy a hablar más de ellos si yo no vivo la palabra. Entonces, tenemos que entender. Algunos dicen: no, es que se tiene que hablar más de ellos. No. Si tú te identificas de cierta manera en ciertas áreas con Pablo, pues habla de tu experiencia, ¿verdad? Si tú has ido a predicar en algún lado, digamos, Pablo en Atenas, y empieza a tocar ciertos puntos para que los oyentes le pusieran importancia, tú hazlo de igual manera. Digamos, ve y por ejemplo, a mí cuando me ha tocado ir a aldeas, empiezo a hablar de lo que se siembra ahí. Digamos, si es maíz, maíz; si es café, café; si ellos crían ganado, pues les empiezo a hablar de eso, o usa figuras de eso para lo que estoy dando a entender, porque es lo que ellos conviven, ven a diario. Entonces, Pablo lo que nos está haciendo entender ahí
es cómo él examinaba el lugar y tomaba del lugar como Jesús, ¿verdad? Cuando empieza a hablar de la siembra, y lógicamente eran sembradores los que estaban escuchando, y él empieza a hablar de la siembra. Entonces estos sembradores le entendieron el sermón. Entonces eso es lo que está atrás. Pero cuando no vives la palabra, entonces te dicen, predícanos, y créeme, te pones, porque no vives la palabra. Entonces, ¿qué vas a dar? ¿Qué testimonio vas a contar? ¿O qué es lo que tú vives? No lo tienes. Y miren, yo sé que lo he tocado en varios videos, pero lo vuelvo a tocar porque yo creo que es tiempo realmente de darnos a entender que si somos predicadores, pues desenvolvamos esto. Si somos maestros, pues desenvolvamos esto. Si somos pastores, pues vamos, somos copastores, ayudemos a los pastores. No empecemos a que este pastor es malo, que este pastor es bueno. No, miras que el pastor es malo, pues ponte a la par de él. Mire, pastor, lo voy a ayudar. Y ponte a trabajar, deja de estar señalando. Haz cosas que realmente sean útiles para la gloria de Dios. Y que realmente aquí el exaltado y el glorificado sea Dios. Así que déjate usar como inicia esta parte que Salomón empieza a hablar, que Él es el rey y que es el predicador que va a tomar el tiempo para narrar lo que nos quiere narrar. Autor Salomón. Tema: la vanidad de la vida separado de Dios. En el tema y el propósito, quiero hablar un poquito del tema generalizado, así le llamo yo a este. La vanidad de la vida sin Dios. Lógicamente lo quiero hacer porque créeme que hubo un tiempo que no lo hice por quererlo hacer, sino me alejé un poquito de Dios por querer lograr algo que me propuse en ese entonces. Y créeme, fue horrible. Yo creo que ya les conté un poquito donde yo pasaba en las iglesias, pero por cierta razón no podía entrar porque ya el culto había iniciado, porque iba tarde o ya iba a terminar. Yo lloraba porque lo que yo quería era estar en el culto. Yo quería estar ahí para poder hacer, créeme. Por eso cuando yo voy a la iglesia, entiendo lo que David nos dice, que es mejor estar un día que miles de ellos. Lo que está diciendo David es que disfruta ese momento que tienes la oportunidad de estar ahí. No te pongas, es que yo vengo todos los días, qué aburrido. No, disfrútalo. Como que si vas a levantar las manos, levántalas. Si vas a cantar, canta. Como que ya no hay mañana. Disfruta, aprende a que ese momento es ahora o nunca. Eso está hablando Salomón. Perdón, David es el que habla eso. Entonces, cuando uno tiene esto en esencia, cuando uno lo apega a su vida, créeme, yo voy a la iglesia y voy a cantar, y cuando no puedo ir, pues sí es cierto, me pongo un poco triste y le digo a Dios, pero me pongo a orar y gracias a Dios como puedo cantar, pongo las pistas y me pongo a cantar acá. Y trato de mantener, porque lo que yo quiero es cantar, quiero predicar, quiero orar. O me pongo a ver los videos que ya he grabado. O me pongo a escuchar otros sermones, otros hermanos, otros que predican, ¿verdad? Trato de estar en comunicación con Dios, porque sé que hay una porción, hay una palabra de Dios para mí a diario. Entonces, cuando tú entiendes esto, empiezas a entender por qué la vida separada de Dios es vanidad. Digamos, es tiempo tirado, es por gusto, separado de Dios, porque con Dios, créeme, a mí el que me le da sentido a mi vida, vamos, el que me da sentido, yo me siento feliz de grabar estos videos, yo me siento feliz de entonar una alabanza, quien hace que yo como que dice esté activo, contento, feliz, es Dios. Pero cuando no lo hago, me acuerdo un día que pasé todo el día, casualmente, bueno, no tenía mucho que hacer, y decidí ver tele, ¿verdad? Pero no cosas, sino algunas películas. Y me acuerdo que no lo había hecho, no había cantado, nada, no, que me dormía, miraba algo. Y así sucesivamente estuve y comía. Pero de repente como que empecé a sentir un vacío. Como que no has comido, digamos, pero no comida física, no, sino espiritual. Y no, vine, apagué la tele y puse mis pistas y me puse a cantar. Me puse a
activo en las cosas de Dios, para mí es vanidad estar sin Dios. Para mí es un tiempo, me llama la atención porque salgo a veces a la calle y hay personas por aquí donde yo vivo, hay una tienda, y veo personas ahí sentadas comiéndose un cervecito, y como que no tienen otro lugar donde estar, y yo los veo desocupados, y digo yo, ¿será que esta vida tiene sentido? ¿Será que realmente están disfrutando su vida? Porque en mi caso, digamos, si no estoy trabajando, empiezo, bueno, voy a desarrollar un tema, voy a predicar, voy a preparar esto, me dedico a las cosas, o voy a empezar a ensayar esta alabanza, me gusta, o voy a hacer esto, pero casi siempre pegado a las cosas de Dios. Por eso es importante entender que la vida separada de Dios es vanidad. Para mí es perder el tiempo, para mí es como que tirar el dinero, que no a nadie lo va a hacer, pero así es cuando estoy separado de Dios. Para mí realmente, créanme, me pueden ofrecer lo mejor, dinero, cual sea, pero si estoy separado de Dios no tiene sentido en mi vida. Así que realmente quise hacer esto y ampliar un poquito para que tú entiendas que es vanidad estar separados de Dios. En mi caso, así lo veo. No sé cómo tú lo veas.